Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1091. Mientras siga evolucionando de forma constante, el futuro será prometedor. Parulu ha estado muy deprimido últimamente, extremadamente deprimido. Es un joven genio de la civilización Jiaoyan. La civilización Jiaoyan tiene dos facciones opuestas, la facción noble y la facción orca, que han sido hostiles entre sí durante mucho tiempo. Y Parulu es un genio de la facción noble. Fue él quien, no hace mucho tiempo, dirigió al mejor equipo de la civilización Jiaoyan para conquistar la primera columna mundial en su civilización, y esto fue durante el 5.º año de la reencarnación de la civilización Jiaoyan. Esta noticia se extendió directamente a la Tierra de la Orden, atrayendo la atención de muchos hacia la civilización Jiaoyan. Pero desafortunadamente, el impulso de la civilización Jiaoyan se vio rápidamente eclipsado por noticias aún más explosivas. La civilización Estrella Azul mató a su primer Wolfsbane cuando su reencarnación tenía solo 75 días. Esto fue más de 20 veces más rápido que los 1952 días de la civilización Jiaoyan. Luego, una tras otra, noticias aún más explosivas se extendieron por toda la Tierra de la Orden, desviando la atención de todos hacia la civilización de la Estrella Azul y, posteriormente, hacia la civilización Ilan. En estas circunstancias, Parulu pasó la prueba del templo del dios del desastre y finalmente puso un pie en la Tierra de la Orden, viendo este mundo más amplio. Parulu, quien debería haber sido muy respetado, descubrió que después de llegar a la Tierra de la Orden, fue completamente ignorado. La civilización Estrella Azul y la civilización Ilan eran simplemente demasiado llamativas. En comparación, Parulu era como una luciérnaga bajo la luna brillante, volviéndose completamente discreta. Fue en un ambiente así. Parulu comenzó un viaje de desarrollo discreto en la Tierra de la Orden. En ese momento, solo tenía nivel 55. Afortunadamente, se le ocurrió una pequeña autoridad de desastre, por lo que recibió un trato preferencial en el templo del dios del desastre. Después de todo, los jugadores que poseen una autoridad menor tienen el potencial de convertirse en figuras de nivel maestro del salón en el futuro. Incluso el maestro del salón, el subdirector del salón y los enviados divinos, entre otros, tenían muchas esperanzas de que su propio templo pudiera ver surgir a otra persona fuerte. Con la ayuda de la gente fuerte del templo del dios del desastre, ahora Parulu finalmente ha subido al nivel 60. Y recientemente, algo lo emocionó un poco. El arcángel Xuan del templo del juicio lo buscó. Aunque ella solo dijo que quería comprar la runa de desastre que trajo de la civilización Jiaoyan, todavía lo halagó un poco. Aunque poseía una pequeña autoridad de desastre, ese era el señor del templo del juicio. Ella es la existencia más fuerte en toda la Tierra de la Orden. Incluso agregó a Xuan como amiga, porque dijo que si era necesario, podría regresar a la civilización Jiaoyan para traer más runas de Dios antiguo. Este comportamiento, en esencia, fue considerado una traición a la civilización. Después de todo, la cantidad de runas de Dios antiguo que una civilización puede producir durante cada reencarnación es limitada. Si las trajera a la Tierra de la Orden y las vendiera, el desarrollo de los jugadores de su civilización se vería limitado. Incluso con una runa menos, no podrían reunir 3 para comenzar el desafío de la reencarnación. Pero para ganarse el favor del maestro del salón del templo del juicio, Parulu sintió que todo valió la pena. Y luego, fue la sublimación de la civilización Ilan. La atención de todos los individuos fuertes en la Tierra de la Orden se vio atraída por la sublimación de la civilización Ilan, y muchos individuos fuertes de varios templos se reunieron en el área número 99 del mundo estelar destrozado, pero nunca regresaron. Esta situación conmocionó a toda la orden del país. Después de todo, el Templo del Juicio había emitido un anuncio indicando que no habían encontrado ningún rastro de la Sombra 007 de la civilización Ilan en el mundo estelar destrozado. Entonces, ¿quién mató a esas personas? La misteriosa existencia hizo que muchos individuos fuertes en la Tierra de la Orden se sintieran incómodos. Por un tiempo, no se atrevieron a vagar por el exterior. Algunos especularon que Sombra 007 de la civilización Ilan mató a esas personas. Otros especularon que se trataba de una trampa tendida deliberadamente por ciertas fuerzas, atrapando de un solo golpe a todos los individuos fuertes que iban a ese mundo salvaje.
También hubo especulaciones de que apareció un área especial en el mundo estelar destrozado, lo que provocó que el supergenio de la civilización Ilan y esos fuertes individuos cayeran en ella. En resumen, el mundo estelar destrozado se convirtió temporalmente en un área prohibida para los jugadores. Casi todos los individuos fuertes desaparecidos nunca reaparecieron, excepto uno. Esa era Pabrana, la reina de la civilización súcubo malvada y la maestra del Salón del Santuario Oscuro. Después de que concluyó el incidente de la desaparición en el mundo estelar destrozado, Pabrana apareció en la ciudad de la Tierra de la Orden, y declaró explícitamente que no había encontrado nada extraño en el mundo estelar destrozado, ni había encontrado ningún rastro del genio de la civilización Ilan. Esto hizo que la verdadera identidad del supergenio de la civilización Ilan fuera aún más esquiva. Muchas fuerzas, con el fin de formar alianzas con la civilización Ilan, solo pudieron encontrar al hada blanca Beichen y presentarle muchos obsequios de felicitación por la sublimación. Además, varios clanes del mundo de las hadas también enviaron personas para contactar a Wei Chen. El clan del hada blanca recordó y otros clanes de hadas también expresaron amistad, a excepción del clan del hada púrpura. Debido a que el clan de las hadas púrpura actualmente es absolutamente leal al Templo de los Sueños y a la civilización de la Estrella Azul, naturalmente no vendrían a contactar a Wei Chen. Además, el maestro del Salón del Santuario Puro también contactó a Wei Chen, indicándole sutilmente que si Wei Chen necesitaba el puesto de maestro del salón, la otra parte estaba dispuesta a retirarse. En respuesta, Wei Chen aceptó de inmediato sin dudarlo, dejando al maestro del Salón del Santuario Puro completamente desconcertado. Porque Wei Chen recibió órdenes de Yin Feng. Si en el futuro tuviera que ir al antiguo campo de batalla, Yin Feng naturalmente no iría solo. Necesitaría más personas para recopilar información de varios aspectos. Por lo tanto, cuantos más maestros del salón haya de su propia gente, mejor. Como las palabras ya habían sido pronunciadas, sería difícil retractarse, principalmente porque el potencial de la civilización Ilan era demasiado desafiante para el cielo. El actual maestro del Salón del Santuario Puro ni siquiera tenía confianza en enfrentarse a Wei Chen, y mucho menos a toda la civilización Ilan. En cuanto a Parulu, el joven genio de la civilización Jiaoyan, ni siquiera tenía las calificaciones para participar en esta confusión. Solo podía evitar con cautela los conflictos y disputas en ese tumulto, para no verse afectado. Sabía muy bien que si una existencia como la suya se veía atrapada en ese tumulto, su vida o su muerte ya no serían suyas para decidir. En ese momento, Parulu estaba extremadamente deprimida. Fue más o menos el sentimiento de, si el sol existe, ¿por qué debe haber azul? La civilización Jiaoyan, liderada por él, destruyó la primera columna mundial en su 5º año. Si el desarrollo se desarrollaba sin contratiempos, deberían poder destruir la segunda, e incluso la tercera, columna mundial antes de la sublimación. Este ya era un muy buen récord entre las civilizaciones de sublimación en toda la Tierra de la Orden, al menos ocupando el puesto entre los 100 primeros. Pero frente a la actual civilización Ilan y la civilización Estrella Azul, todo esto solo puede palidecer en comparación. Ni Ilan ni Estrella Azul podrían compararse con la civilización Jiaoyan. Bien. Poseo una autoridad pequeña de desastre, y ayer subí al nivel 60, lo que ya me califica para competir por un puesto de enviado divino. Y los supergenios de Ilan y Estrella Azul, sin importar quién gane o pierda, deberían dirigirse rápidamente al cielo supremo, ¿verdad? Mientras siga evolucionando y evite este borde afilado, mi futuro seguirá siendo prometedor. Parulu llegó con confianza al templo del dios del desastre. Dado que el actual enviado divino del elemento veneno, del templo del dios del desastre temporalmente no tiene una pequeña autoridad de desastre, siempre que pase el desafío, Parulu puede convertirse en el enviado divino del elemento veneno, del templo del dios del desastre. Aunque solo es de nivel 60, su poder de combate real es muy débil en comparación con una persona fuerte de nivel 100, pero con una autoridad menor, su potencial sigue siendo bastante bueno. Debido a esto, hoy en día, se puede decir que el templo del dios del desastre ha reunido a muchas personas fuertes. Todos tenían la intención de ver si este joven genio, Parulu, de la civilización Jiaoyan podría pasar la prueba y convertirse con éxito en el nuevo enviado divino del elemento veneno del templo del dios del desastre. Sin embargo, justo cuando Parulu llegó al templo del dios del desastre, antes de que los efectos de luz de teletransportación a su alrededor hubieran desaparecido, de repente escuchó un aviso del sistema. Te ha matado una entidad desconocida. Parulu quedó instantáneamente estupefacto. En cuanto a quien asestó este golpe siniestro, naturalmente fue Yin Feng,
quien se teletransportó a la sede del templo del dios del desastre. Con el poder divino de Tianai, Infeng podía ir y venir naturalmente a su antojo en este lugar. Sin embargo, no esperaba ver a un jugador de nivel 60 de la civilización Jiaoyan que también se teletransportó aquí tan pronto como llegó. ¿Civilización Jiaoyan? ¿No es esta la civilización de mi mamá? ¿Y realmente posee una autoridad de desastre menor? Infeng pensó por un momento, ¿a quién le importa esto y aquello? Y con un movimiento de su espada, decidió usar primero juicio para verificar sus recuerdos. Después de todo, era la sede del templo, y el sigilo de Infeng no podía surtir efecto. Aunque podía obtener el efecto de sigilo, todos a su alrededor podían ver su presencia. Esto era una supresión de las reglas más profundas del juego de los olvidados de Dios. Y matar a un miembro del templo del dios del desastre dentro del mismo templo del dios del desastre, solo Infeng se atrevió a hacer tal cosa. Capítulo 1092. Todos los logros de hoy son debidos al sudor y al trabajo duro. Bajo una luz blanca sagrada, Infeng voló invisiblemente sobre el laberinto de jade blanco. Cuando mató a Parulu, un jugador de la civilización Jiaoyan, de un solo golpe, su intención original era interrogarlo para comprender la situación actual de la civilización Jiaoyan y luego liberarlo. Pero pronto, después de que Infeng revisó la memoria de este tipo, inmediatamente cambió de opinión. Parulu, nacido en la facción noble de la civilización Jiaoyan, fue un rico de segunda generación desde muy joven, similar a la situación de su madre Virginie. Sin embargo, cuando el juego de Dios abandonado descendió sobre la civilización Jiaoyan, que fue el punto de partida de la intercepción de la civilización de la reencarnación de la civilización Jiaoyan, Virginie acababa de experimentar un motín de hombres bestia y huyó a las montañas profundas con sus 2 hijos. Y este Parulu tenía un pasatiempo peculiar desde muy joven, que era el abuso. En el patio trasero de su familia, había una cabaña de entretenimiento exclusiva para él, donde muchos hombres bestia estaban encarcelados y mantenidos específicamente para su entretenimiento. Hay que saber que en la civilización Jiaoyan, la facción noble y la facción de los hombres bestia habían sido hostiles entre sí durante demasiado tiempo. Aunque los hombres bestia no eran verdaderos hombres bestia, simplemente grupos tribales con un nivel de civilización más bajo, a los ojos de los nobles de la civilización Jiaoyan, todavía no eran diferentes del ganado. Solo después de que el juego abandonado por Dios descendiera, la facción de los hombres bestia se levantó lentamente y estableció su propio reino. Por lo tanto, tales actividades de entretenimiento que implicaban la matanza de hombres bestia eran relativamente comunes en la facción noble. Sin embargo, Virginia y su familia no tenían ningún interés en tales cosas. De hecho, antes de que sus propios hijos fueran masacrados, Virginia siempre había abogado por la coexistencia pacífica entre ambos bandos. Pero Parulu era diferente. Este joven noble de la civilización Jiaoyan estaba en medio de abusar de niños y mujeres bestia en su patio trasero cuando recibió la noticia. El mundo entero había entrado en la era del juego abandonado por Dios. Parulu ya sentía que este mundo era un poco aburrido y quería encontrar algo divertido y emocionante. Este también era un pensamiento común entre algunos chicos ricos. Así, el juego de Dios abandonado se convirtió en el nuevo patio de juegos de Parulu. En el juego abandonado por Dios, Parulu, confiando en su talento de grado épico, el esfuerzo da recompensa, y su clase oculta única, maestro del veneno letal, se convirtió en el genio más fuerte en esta reencarnación de la civilización Jiaoyan. Este talento permitía que sus habilidades infligieran más daño y tuvieran efectos más potentes cuanto más se usaban. Aunque era más difícil mejorar al alcanzar un nuevo nivel, seguía siendo muy fácil multiplicar el daño. Actualmente, la habilidad más utilizada de Parulu era Plaga Venenosa, que podía propagarse entre objetivos hostiles adyacentes y el daño aumentaba cuanto más se propagaba. Él mismo podría incluso convertirse en una fuente de transmisión. La plaga venenosa, transmitida a través del mismo, duplicaría su amplificación de daño. Básicamente, para lidiar con un jefe de grado épico del mismo nivel, Parulu simplemente lanzaría una plaga venenosa, se pararía al lado del jefe y la transmitiría unas cuantas veces, y el jefe ya estaría muerto. Es fácil imaginar que si esta habilidad se extendiera entre los jugadores, sería un gran desastre. Pero afortunadamente, en la memoria de Infeng, este chico también era muy trabajador y no se aflojó porque su talento era fuerte. Parulu pasó todo el día y toda la noche matando monstruos, casi nunca descansando, e incluso abandonó su antiguo pasatiempo de abusar. Estaba completamente inmerso en el placer de mejorar su talento, el esfuerzo da recompensa. Muele monstruos, muele monstruos, muele monstruos.
Machaca monstruos con diferentes habilidades. Sin embargo, este talento suyo tenía un defecto: las primeras habilidades de bajo grado, incluso si se usaban muchas veces y su daño aumentaba, no podían compararse con las habilidades de alto grado obtenidas más tarde. Por lo tanto, sus habilidades se actualizaban y reemplazaban con gran rapidez. Cada vez que cambiaba de habilidad, la nueva debía usarse durante un tiempo antes de que su daño pudiera aumentar realmente. ¿Realmente se ha convertido en un Parulu? Después de leer la memoria de Parulu, In Feng se quedó sin palabras. Hay que decir que este tipo era realmente muy trabajador. Sus logros hoy verdaderamente vinieron de su sudor y esfuerzo. De lo contrario, incluso con este talento, no habría podido liderar al mejor equipo de la civilización Jiaoyan para derrotar al primer Worldspain en el 5º año. Ese Worldspain Sea era bastante difícil para los jugadores comunes. Incluso para Ghost Spirit, Anju y Eibulin Dalis, y ahora, la dificultad de lidiar con eso sería extremadamente alta y la tasa de éxito no superaría el 10%. Por supuesto, Parulu se había desarrollado durante 5 años más que ellos, por lo que esta fuerza todavía se consideraba normal. In Feng comparó brevemente el talento, el esfuerzo da recompensa, con su talento actual, grito de sangre, obtenido del ojo de cirugía. Rápidamente llegó a una conclusión. Para él mismo, el talento, grito de sangre, era mucho más fuerte que el talento de esfuerzo de este tipo. Porque incluso si el uso de la habilidad de este tipo alcanzara 100 millones de veces, el aumento de daño final solo sería 16 veces, y sería un aumento de daño separado y específico para esa habilidad. En cuanto al grito de sangre de In Feng, su HP actual es de 1.13 billones. Tras activarlo y reducir su HP a 100, la amplificación de daño final obtenida ya alcanza el 6529.89%. Es decir, 65 veces la amplificación del daño de dominio completo. Si bien existen efectos negativos, en comparación con el esfuerzo produce recompensa, de igual grado épico, la amplificación del daño es mucho mayor. Por supuesto, el efecto de el esfuerzo produce recompensa no se limita a aumentar el daño de la habilidad, también mejora los efectos de la habilidad. Así que estos dos talentos, ambos de nivel épico, están realmente bien. Además, el llamo de sangre de In Feng tiene un rendimiento tan alto gracias a sus atributos explosivos. Sería imposible para nadie más lograr una amplificación de daño tan alta, y reducir el límite de HP a 100 es extremadamente peligroso para cualquiera que no sea In Feng. Después de terminar con esto, puedo regresar y devolverle el talento grito de sangre a ese príncipe de línea de sangre, dejar que lo mejore y luego recuperarlo. In Feng pensó que este plan era excelente. Descubrió que este talento no se podía mejorar directamente mientras estaba con él. Después de todo, se obtuvo a través del ojo de la cirugía. Por lo tanto, devolver el talento para una mejora y luego recuperarlo fue un proceso necesario. Después de comparar los efectos del talento, In Feng revisó cuidadosamente la memoria de Parulu y descubrió que era este tipo quien, después de ascender de la civilización Jiaoyan, vendió las runas de Dios antiguo de la civilización de la reencarnación en la Tierra de la Orden, y luego fue encontrado por el arcángel Xuan. La runa de desastre que usó In Feng vino de este tipo. Además, Xuan también le pidió que lo ayudara a encontrar a 2 niños llamados Anieville y Ayenville, cuando regresara a la civilización Jiaoyan, describiendo su apariencia, identidad y edad. Estos 2 niños eran hijos de Virginie, nombrados según las costumbres de la civilización Jiaoyan, aunque Virginie solía llamarlos por sus apodos o abreviaturas. Sin embargo, Parulu también usó sus conexiones al regresar y buscó por todos lados, pero no logró encontrar ningún niño que cumpliera con los criterios. Capítulo 1093. Tú mereces la autoridad superior de los desastres naturales. In Feng no pudo encontrar ninguna información sobre los hijos de Virginie a través de los recuerdos de Parulu, por lo que tuvo que darse por vencido por ahora. Sin embargo, en los recuerdos de este chico, In Feng vio a la persona que exilió a Virginie a Estrella Azul. Era un anciano de la facción noble, llamado Ulubobo. Y entre las potencias de la civilización Jiaoyan, difundió la noticia de que Virginie era una gran pecadora que inició una masacre. La reencarnación de Ulubobo en la Tierra de la Orden ocurrió hace más de 10 reencarnaciones. De hecho, si fuera la postura original de la facción noble de Ulubobo, no habría exiliado Virginie, incluso habría estado en la misma facción que Virginie. Después de todo, antes de llegar a la Tierra de la Orden, Ulubobo también defendió que los hombres bestias son ganado.
Fue solo después de llegar a la Tierra de la Orden que Ulubobo vio a las potencias bestia-hombre de la civilización Xiaoyan que habían llegado a la Tierra de la Orden en reencarnaciones anteriores. De hecho, en la Tierra del Orden, la facción de hombres bestia de la civilización Xiaoyan era aún más fuerte. Entonces, el anciano Ulubobo exilió directamente Virginie para congraciarse con las potencias de los hombres bestia en la Tierra de la Orden. Este viejo es realmente escandaloso. In Feng pensó por un momento, dejaría que Virginie se encargara de ese viejo. En cuanto a Parulu, aunque era un tipo muy diligente, sus acciones pasadas fueron extremadamente atroces. Durante la era del juego de Dios abandonado, ya se había convertido en el más fuerte en esta reencarnación de la civilización Xiaoyan, y en su tiempo libre ocasional, todavía volvía a sus viejos hábitos, participando en actividades abusivas, a veces incluso con varias personas. El templo del dios del desastre naturalmente no necesita tal cosa. Lo que sorprendió un poco a In Feng fue que este tipo, en la prueba del dios antiguo de la calamidad, en realidad pasó la prueba preliminar y obtuvo la pequeña autoridad de la calamidad, veneno. Así es, la autoridad menor del dios antiguo de la calamidad está dividida según el daño elemental. Por ejemplo, el efecto de la autoridad menor del elemento veneno es aumentar el daño del elemento veneno, y otras autoridades menores elementales siguen el mismo ejemplo. Si un heredero de gran autoridad mata por completo a otro heredero de gran autoridad, naturalmente puede apoderarse de la gran autoridad de la otra parte. Pero ninguna otra autoridad puede ser usurpada de esta manera. A menos que se dé voluntariamente. In Feng, invisible sobre el laberinto de jade blanco, miró al joven desconcertado, Parulu, debajo y rápidamente se le ocurrió una idea. Esa fue la pequeña autoridad de calamidad, veneno, sería un desperdicio no conseguirla. Resulta que el espíritu fantasma se especializa en veneno. Esta autoridad menor podría mejorar directamente al espíritu fantasma varias veces. Entonces, In Feng primero inició directamente el juicio sobre Parulu, luego lo sacó instantáneamente del espacio de castigo, con la intención de obligarlo a entregar voluntariamente la pequeña autoridad de la calamidad. Límite de 2 puntos de divinidad, esta ganancia es demasiado pequeña. In Feng suspiró. Este fue el efecto posterior de juzgar a In Buyue. A medida que el límite de divinidad de la espada del juicio aumentaba, las ganancias del juicio disminuían cada vez más severamente. Lógicamente hablando, Parulu había cometido muchos pecados. Aunque su poder de combate no era fuerte, no debería haber dado solo 2 puntos de límite de divinidad. Pero In Feng no se detuvo demasiado en este punto, rápidamente se centró en la pequeña autoridad de calamidad, veneno, de este tipo. Al igual que el poder divino Tianai de In Feng, su elemento venenoso Calamity Small Authority era una energía de elemento venenoso pura, reunida en la punta de su dedo. La forma en que lo obtuvo no fue la misma que como In Feng obtuvo la gran autoridad. Fue una prueba de calamidad que puso a prueba el rendimiento, aunque la dificultad no era baja, todavía estaba lejos de lo que In Feng había experimentado. Donaciones voluntarias. O bien utiliza la gran autoridad hechizante para confundirlo. Pero hay una manera aún mejor. Los labios de In Feng se curvaron en una leve sonrisa. Se tomó un tiempo para ir directamente a la Tierra de la Calamidad. En la Tierra de la Calamidad, In Feng hizo que el elfo del veneno de la muerte reemplazara al elfo escarlata para convertirse en su asistente de calamidad, luego regresó rápidamente a la Tierra del Juicio. De todos modos, Parulu nunca había estado en la Tierra de la Calamidad. In Feng simplemente le hizo pensar que la Tierra del Juicio era el territorio de los elfos de la calamidad. Parulu estaba completamente desconcertado. De repente, vio 3 grupos de luz elemental aparecer frente a él. Dentro de uno de ellos, había un poder que le resultaba increíblemente familiar. ¿No era el poder de su pequeña autoridad de calamidad? Elemento veneno, energía de calamidad. ¿Podrían ser estos, los legendarios elfos de la calamidad? El ritmo cardíaco de Parulu se aceleró inmediatamente. Inmediatamente después, aparecieron ojos antropomórficos en los 3 grupos de luz elemental, todos mirando a Parulu. La elfa de la tormenta Piao Yao y la elfa de hielo Ling Che estaban allí simplemente para llenar la escena. Ling Che miró a Parulu con una expresión fría, mientras que Piao Yao, como un bebé curioso, quería mirar a su alrededor pero no se atrevió debido a las instrucciones de In Feng, por lo que solo pudo examinar ociosamente la pared del laberinto de jade blanco detrás de Parulu. En cuanto al elfo del veneno de la muerte, ella fue la intérprete principal de este acto. Jugador Parulu de la civilización Xiaoyan, tus esfuerzos han ganado mi reconocimiento. El elfo del veneno de la muerte miró a Parulu con una expresión seria y dijo,
Mereces poseer la pequeña autoridad superior de la calamidad. Tan pronto como salieron estas palabras, Parulu quedó completamente sorprendido. Mierda, hermano. Este tipo se arrodilló inmediatamente ante el elfo del veneno de la muerte, así que eres el legendario elfo de la calamidad. Me siento muy honrado de tener la oportunidad de conocerte. Dijiste que puedo obtener la pequeña autoridad superior de la calamidad, ¿es cierto? La pequeña autoridad superior de calamidad originalmente no estaba en posesión de los elfos de calamidad, sino que se emitió por separado. Pero Parulu, por supuesto, no entendía esas cosas. El nivel de este tipo era demasiado bajo. Ante su sorpresa, el elfo del veneno de la muerte dijo con calma, por supuesto que es verdad, no tenemos necesidad de engañarte. Parulu no tenía dudas sobre la identidad del elfo del veneno de la muerte, porque estaba demasiado familiarizado con esa energía elemental, viviendo con ella día y noche, ¿cómo podía confundirla? Lo pensó de nuevo con cuidado. Se suponía que hoy debía competir por una posición de emisario divino, pero tan pronto como fue teletransportado al templo del dios del desastre, fue asesinado inexplicablemente y luego apareció en este lugar. Mis esfuerzos conmovieron al elfo de la calamidad. No pudo evitar pensar de esa manera. No es que fuera demasiado ingenuo, pero, los esfuerzos de este tipo en el juego abandonado por Dios eran de hecho obvios para todos. Incluso él mismo admiraba su propio trabajo duro y sudor. Él siempre creyó firmemente que podía tener lo que hoy tiene únicamente gracias a su propio sudor y esfuerzo. Que una persona así sea favorecida por el elfo de la calamidad, ¿no sería perfectamente normal? Calamidad superior, pequeña autoridad. Si obtengo la autoridad menor superior, ¿no significa eso que soy la existencia con mayor potencial en esta tierra de la orden, además de esos dos de estrella azul y Ilan? Si me desarrollo de manera constante, entrar en el cielo supremo también estará a mi alcance. Parulu sintió que le hervía la sangre. Entonces, para obtener la autoridad menor superior, necesitas reemplazar tu energía elemental. Primero, entréganos tu autoridad menor del elemento veneno. El elfo del veneno de la muerte dijo esto con calma. No dejes que su expresión tranquila te engañe. En realidad, ella se estaba quejando furiosamente. ¿Cuál era su estatus como elfa del veneno de la muerte, y ahora se ha visto reducida a estafar? Y Parulu aparentemente no había experimentado campañas de concienciación pública anti-estafa. Al escuchar esto, inmediatamente y con entusiasmo entregó su elemento venenoso Calamity Small Authority. Capítulo 1094. Desastres naturales, pequeñas potencias. Violencia. Una nube de niebla verde oscura se arremolinaba desde la mano derecha de Parulu. Esta era la energía de calamidad, elemento venenoso más puro, sin impurezas del mundo. Tras su formación, el elfo del veneno de la muerte la recogió. Hasta este momento, Parulu no sentía que nada estuviera mal. Elfo-sama, ¿puedo preguntar sobre mi autoridad menor superior? Su corazón estaba excitado y sus manos temblaban. Parulu sintió que estaba a punto de alcanzar la verdadera cima de su vida. Pero muy pronto, después de que el elfo del veneno de la muerte obtuvo su autoridad menor del elemento veneno, primero verificó que no hubiera problemas y luego voló con Piao Yao y Ling Che. Parulu estaba un poco confundido. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera reaccionar, de repente flotó en el aire y la habilidad de volar que había aprendido anteriormente perdió instantáneamente su efecto. Se encontró a miles de kilómetros de altura en el cielo, sometido a una gravedad extremadamente alta, y comenzó a caer hacia el suelo. ¿Qué pasó? Parulu estaba completamente desconcertado. Cuando cayó a cierta altura, finalmente se dio cuenta de que el suelo estaba cubierto de armas como sables, lanzas, espadas y alabardas. Ante él aparecieron cuchillas brillantes y relucientes, acercándose cada vez más, cada vez más. ¿Qué es esto? Parulu estaba un poco aturdido, pero no tenía miedo. Después de todo, sus experiencias de los últimos años ya habían elevado sus atributos hasta el punto de que no era una persona común. Incluso si cayera desde una gran altura y fuera alcanzado por cuchillas, no sufriría daño alguno. Soplo, soplo, soplo. Las cosas no salieron como él deseaba. Cuando Parulu cayó al suelo, un dolor punzante, olvidado hacía mucho tiempo, se extendió por todo su cuerpo. Incluso sus ojos fueron perforados por dos espadas largas. ¡Ah! Parulu gritó de agonía. Descubrió que, en ese momento, sus atributos parecían haber regresado a los de una persona común. No opuso resistencia alguna a estas espadas y cuchillas, y decenas de agujeros lo atravesaron fácilmente.
Un dolor intenso y punzante provenía de todo su cuerpo, especialmente de ese punto. ¡Diablo! ¡Diablo! Parulu gritó, pero luego se encontró nuevamente en el cielo. Y las heridas penetrantes que acababa de sufrir aún le causaban un dolor insoportable. Recuperó la vista, pero todo lo que veía era rojo sangre. Al caer al suelo, la sangre fresca manaba y salpicaba continuamente, su piel era una mancha borrosa. Perdurar. 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 Parulu comprendió de repente. Supuso, ¿era esta una prueba que le había dado el elfo del veneno de la muerte? ¿Necesitaba pasar la prueba para obtener realmente la pequeña autoridad superior de calamidad? Debe ser. Seguro que aguantaré. Elfo del veneno de la muerte Samá, no lo decepcionaré. Parulu apretó los dientes, preparándose para enfrentar la siguiente ronda de tortura de la montaña de cuchillas. Desafortunadamente, Infeng envió a Parulu al espacio de castigo y luego lo ignoró. En definitiva, el elemento venenoso desastre pequeña autoridad estaba en la mano. En God Forsaken Game, los efectos transformados por cada autoridad son diferentes. Incluso para la autoridad del mismo dios antiguo, la gran autoridad y la autoridad menor son diferentes. Por ejemplo, la alta autoridad de juicio y la autoridad menor de juicio. Infeng había aprendido previamente que el efecto de la autoridad menor del juicio era poder juzgar a un objetivo, y después del juicio, podía darle al oponente efectos negativos o traer efectos beneficiosos para uno mismo. Pero la gran autoridad era diferente, abarcaba muchas más funciones que la autoridad menor y era mucho más poderosa. En cuanto al poder divino Tianai de Infeng y la pequeña autoridad superior de calamidad, eran funciones puramente destructivas. Sin embargo, la autoridad de pequeños desastres se dividió en 9 elementos diferentes, cada uno de los cuales correspondía a una amplificación del daño al respectivo elemento. Por ejemplo, la pequeña autoridad de calamidad, veneno, que Infeng ahora había obtenido. Calamidad pequeña autoridad, veneno. Todas tus habilidades infligirán un 100% adicional de daño por veneno. Y tu daño por veneno aumenta en tu nivel X 10%, recibes un 90% menos de daño por veneno. Calamidad de veneno mortal. Libera energía del elemento veneno para propagar tus ataques en un cierto rango a tu alrededor. Estos eran los atributos del elemento veneno desastre pequeña autoridad. Si un jugador fuera de nivel 50, habría un aumento del 500% en el daño del elemento veneno, e incluso los jugadores sin daño del atributo veneno obtendrían un daño del elemento veneno base adicional del 100%. Cuando Infeng vio los atributos de esta autoridad menor, pensó instantáneamente, si reuniera las 9 pequeñas autoridades del desastre, ¿no sería invencible? Obtendré 9 daños elementales diferentes adicionales. A partir de ahora, la composición de mi daño se volverá muy compleja, y el daño total producido alcanzará un nuevo récord. Brutalidad. Esta fue la primera impresión que tuvo Infeng de la pequeña autoridad del desastre. Aunque la autoridad menor también podía propagar ataques, su alcance era muy inferior al de la gran autoridad y la autoridad menor superior de calamidad. Como Infeng había calculado previamente, el alcance de propagación de la autoridad menor, con sus atributos actuales, era de apenas unos pocos kilómetros. Era completamente imposible cubrir decenas de miles de kilómetros como lo hizo Infeng. Sin embargo, la autoridad menor también tenía atributos que la gran autoridad no tenía. Eso fue daño elemental adicional. La distribución de autoridades menores sigue las reglas subyacentes del juego God Forsaken. Por lo tanto, incluso si poseo el poder divino Tianai, para obtener una autoridad pequeña de desastre, debo pasar la prueba especial establecida por el templo. Y, para cada tipo de la misma autoridad menor, cada jugador solo puede pasar la prueba y obtenerla una vez como máximo, no pudiendo obtenerla una segunda vez. De lo contrario, Infeng podría desafiar sin cesar, obtener autoridades menores indefinidamente y dárselas a otros. Obviamente, el juego de Dios olvidado no dejaría una laguna tan obvia. Debido a esto, Infeng necesitaba obtener la autoridad de pequeño desastre de Parulu. De lo contrario, la autoridad menor que obtuvo al pasar él mismo la prueba era para su propio uso y no podía ser cedida a otros. Actualmente, Ghost Spirit ya era un pilar de apoyo para Blue Star Daxia. Y ella siempre había escuchado a Infeng. Esto era fundamentalmente diferente a lo que le pasaba a In Xiaoyou y In Buyue. Además, Espíritu Fantasma ahora era dependiente de la fuente de sangre de Infeng, uno de los suyos. Infeng podía controlar todas sus acciones y estado en cualquier momento, sin preocuparse de que lo traicionara como In Xiaoyou.
Ya es hora de salir. In Feng reflexionó un momento. Como ya estaba en el templo del dios del desastre, primero aseguraría el puesto de maestro del salón y luego desafiaría y obtendría las 9 pequeñas autoridades del desastre una por una. Eso sería una mejora extremadamente aterradora para In Feng. Entonces, cuando In Feng regresó a la entrada de la sede del templo del dios del desastre, lo primero que vio fue a un maestro adjunto del salón del templo del dios del desastre, liderando a 2 enviados divinos, aparentemente buscando algo cercano. In Feng sabía que probablemente estaban buscando a Parulu. Pero desafortunadamente Parulu se había ido. En cuanto a In Feng, como se encontraba dentro del alcance del templo, su invisibilidad solo surtía efecto, pero no impedía que otros lo detectaran. Por lo tanto, cuando In Feng regresó de la tierra del juicio, fue descubierto de inmediato por el subdirector del salón y los 2 enviados divinos. Capítulo 1095. No tengo poca autoridad en este momento, pero ¿es posible tener una gran autoridad? El subdirector del salón del templo del dios del desastre era un hombre de la civilización demonio. De los 2 enviados divinos, uno era una mujer de la civilización del clan de sangre, y el otro era un hombre corpulento y barbudo de una civilización menor, la civilización Bula. In Feng pudo notar de un vistazo que los 3 poseían autoridad de desastre pequeño, específicamente elemento fuego, elemento sangre y elemento trueno. Aunque en realidad quería apoderarse de estas 3 autoridades menores. Pero como todos serían sus subordinados en el futuro, In Feng no sería tan desalmado. Él observaría la situación primero. Mientras fueran jugadores normales, In Feng no se limitaría a matar personas y apoderarse de sus tesoros sin distinguir el bien del mal. Eres. El subdirector del salón de la civilización demonio, que los lideraba, estaba envuelto en llamas, especialmente su par de cuernos de demonio, donde llamas negras y rojas ardían ferozmente, alcanzando más de 10 metros de altura, como 2 chimeneas. Al ver a In Feng, su expresión cambió drásticamente. Sombra 007, de la civilización Ilan. Esta persona era un supergenio que podía agitar los vientos y las nubes de toda la tierra de la orden. Anteriormente se dijo que había perdido el contacto en el mundo estelar destrozado. ¿Cómo pudo aparecer en el templo del dios del desastre ahora? De inmediato, el subdirector del salón, cuyo nombre en clave era Beamo del Fuego, miró a In Feng con cautela y preguntó con solemnidad, ¿por qué has venido a nuestro templo del dios del desastre? ¿Te invitó un anciano? Justo ahora, un miembro de nuestro templo, Parulu, desapareció. ¿Eres tú? Sus palabras no fueron demasiado explícitas, pero todos entendieron el significado de Fire Beamo. Estaba preguntando si Parulu había sido eliminado por él. Claramente, Fire Beamo y los demás no pudieron sentir el aura del poder divino Tianai en In Feng. En circunstancias normales, la supresión jerárquica entre tales autoridades se siente muy claramente, pero para evitar atraer problemas, In Feng usó el talento de la media verdad para ocultar todas sus auras de autoridad. Dado que era un efecto de talento de nivel primordial de una gran autoridad, sin los medios de nivel primordial correspondientes, sería imposible sentir el aura de gran autoridad de In Feng. A los ojos de Fire Beamo y los demás, para llegar al templo del dios del desastre, uno debía poseer una autoridad menor o ser invitado por un miembro de alto rango del templo. Ese tipo, Parulu, tenía algunos problemas, así que me ocupé de él. In Feng le dijo directamente a la otra parte, con la mirada bajo la máscara blanca recorriéndolos a los 3. Parece que su maestra de salón no está aquí. Por favor, notifíquele y pídale que regrese. A través de la percepción de la sombra original, In Feng pudo sentir que no había ningún maestro del salón dentro del alcance de este templo del dios del desastre. Y a través de la memoria de Parulu, In Feng supo que la actual maestra del salón del templo del dios del desastre era una mujer fría de la civilización dragón humana, que controlaba 2 pequeñas autoridades del desastre, a saber, el elemento hielo y el elemento viento. Si In Feng quería obtener el puesto de maestro del salón, la otra parte debía abdicar voluntariamente o él debía participar en la prueba de maestro del salón del templo del dios del desastre simultáneamente con ella. Siempre que su puntuación en la prueba superara la de ella, podría obtener legítimamente el puesto de maestro del salón. Al escuchar las palabras de In Feng, el subdirector del salón, Fire Beamo, reflexionó, está bien, notificaré a nuestro director del salón ahora. Desde la perspectiva de Fire Beamo, este genio de la civilización Ilan naturalmente no podía ofenderse. Pero no pudo evitar preguntarse, Sombra 007, ¿estaba aquí para formar una alianza con el templo del dios del desastre?
¿Pero fue demasiado arrogante venir solo al templo del dios del desastre? Hay que saber. Dentro de los límites del templo, se permitía el combate libre. Por supuesto, aquellos que podrían convertirse en maestros adjuntos del salón o enviados divinos en el templo no podrían ser individuos de mente simple, no serían tan imprudentes. Como Infeng quería ver al maestro del salón, solo necesitaban informarle. Para asuntos de este nivel, no tenían la autoridad suficiente para participar en la toma de decisiones. Su excelencia, por favor. Mientras notificaba al maestro del salón, Fire Beamo se giró y condujo a Infeng al templo. Había traído gente para comprobar la situación de Parulu. Actualmente, muchos individuos fuertes y funcionarios de alto rango estaban reunidos dentro del templo, todos esperando ver el desafío del enviado divino de Parulu. Como resultado, Parulu fue realmente enfrentado por este individuo súper fuerte de la civilización Ilan. Pero no sabían cómo lo habían tratado, ni se atrevían a preguntar. Todo solo podía esperar a que el maestro del salón regresara y decidiera. Infeng siguió al submaestro del salón Fuego Beamo, quien tenía 2 chimeneas que emitían humo, y llegó rápidamente al centro del templo. Esta era la plaza donde Parulu debía participar en el desafío del enviado divino. Alrededor de 20 individuos fuertes del templo del dios del desastre ya se habían reunido aquí, listos para ver el espectáculo. Pero ahora, el pequeño espectáculo se fue. En cambio, había llegado el supergenio de la civilización Ilan. Este fue realmente un gran espectáculo. Debido a la identidad extremadamente importante de Infeng, la maestra del salón de la civilización dragón humana regresó rápidamente, aparentemente habiendo abandonado a un jefe de grado inmortal y se apresuró a regresar. Entre los cientos de templos de la Tierra de la Orden, el supergenio de la civilización Ilan llegó al templo del dios del desastre. Esto indicaba claramente que había un problema. Ese maestro del salón no se atrevió a demorarse demasiado. Tan rápido como esto. Infeng vio a una joven fría vestida de blanco, con un par de cuernos de dragón cristalinos en su cabeza, volando rápidamente desde la distancia. Canción del dragón de agua, NVL 100, Civilización dragón humano. El nombre en clave de la joven fría era Canción del dragón de agua, pero de hecho, si Infeng eligió traducirlo al lenguaje de Dios antiguo, descubrió que el significado de este nombre en clave era en realidad dragón de agua cantante. Esto simplemente no tiene ningún atractivo estético. Nuestra gran lengua sí sigue siendo la mejor, profunda y extensa. Infeng suspiró por dentro. Su excelencia sombra 007. La joven canción del dragón de agua brilló y voló frente a Infeng. Sus ojos, como espadas, se posaron en él con una mirada confusa. Me pregunto si viniste a nuestro templo del dios del desastre para formar una alianza con nosotros. Y escuché que trataste con uno de los candidatos a enviado divino de nuestro templo nada más llegar. ¿No deberías darnos una explicación? Hay que decir que, como maestra del salón, la actitud de esta joven dragón de agua no era ni servil ni autoritaria. Infeng estaba bastante satisfecho con su actuación. Después de todo, si incluso un maestro del salón se inclinara y le hiciera reverencias, ¿qué clase de orden sería esa? Hay que saber que todos ellos eran subordinados de Infeng. Si fueran demasiado respetuosos con los demás cuando están afuera, ¿Infeng no perdería mucha cara? Ante la pregunta de la joven dragón de agua Infeng sonrió levemente. ¿Alianza? Claro que no. Vine para ser el maestro del salón, así que necesitaba que regresaras. En cuanto a tratar con Parulu, si yo fuera el maestro del salón del templo, no tendría que dar explicaciones por tratar con alguien, ¿verdad? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los individuos fuertes de alto rango del templo del dios del desastre, incluida la joven Water Dragon quedaron atónitos. ¿Quieres ser el maestro del salón? ¿De qué se trata todo esto? La joven dragón de agua también estaba un poco confundida. Espera, para ser el maestro del salón, uno debe tener al menos una pequeña autoridad de desastre. Ella tampoco sintió ningún aura de colega en Infeng. No tengo una autoridad de desastre menor por ahora. El tono de Infeng cambió. Es aceptable una gran autoridad. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todo el lugar quedó en silencio. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.
Capítulo 1096. Si no cedes el paso, entonces toma la ruta normal. Gran autoridad. Todos en el campo nunca esperaron que este supergenio de la civilización Ilan pronunciara tal palabra. Para los altos mandos y las personas poderosas del templo, gran autoridad era realmente un término familiar y extraño. Era extraño porque la mayoría de ellos nunca habían visto a un heredero de gran autoridad. Era familiar porque la existencia de la gran autoridad siempre colgaba sobre todas sus cabezas, invisible e intocable, y sin embargo, en realidad determinaba todo en la tierra del orden. Gran autoridad. El señor del templo, el dragón de agua son y las potencias del templo del dios del desastre de varias razas y civilizaciones diferentes, todos se congelaron en su lugar, inmóviles, mirando a Infeng con sorpresa en sus rostros. Ellos, por supuesto, sabían que el supergenio, Sombra 007, de la civilización Ilan poseía una gran autoridad. Después de todo, sin la ayuda de la gran autoridad, ¿cómo podría él solo conducir a la civilización Ilan a la sublimación en la tierra del orden con un perfil tan alto? Pero realmente no habían pensado que la gran autoridad que poseía este genio sería el poder divino Tianai. Hay que saber que actualmente, toda la civilización Ilan, todos los templos y todas las potencias estaban centrados en la civilización Ilan y la civilización de la Estrella Azul. Entre ellos, era bien sabido que el supergenio de la civilización de la Estrella Azul había heredado la gran autoridad hechizante. Pero nadie sabía qué gran autoridad había heredado la civilización Ilan. Cada templo esperaba que el genio hubiera heredado la gran autoridad correspondiente a su propio templo, ya que eso significaría que su templo se elevaría innegablemente. En el templo del dios del desastre, la gente naturalmente esperaba lo mismo. Sin embargo, la esperanza era solo esperanza y nadie creía realmente que podía ganar la lotería. Después de todo, en Orderland, todavía quedaban más de 600 templos. Una entre 600, esa probabilidad era demasiado pequeña. Pero ahora, al escuchar gran autoridad, pronunciada por Infeng, las potencias del templo del dios del desastre primero se sorprendieron y luego quedaron extasiadas. No hace mucho, estaban algo disgustados en secreto porque Infeng había eliminado casualmente a Parulu en su templo del dios del desastre, pero ahora, ese disgusto desapareció instantáneamente sin dejar rastro. Si realmente era el heredero del poder divino de Tianai, tratar con un subordinado dentro del templo del dios del desastre era perfectamente normal. En un instante, la mirada de todos se centró en el joven señor del templo, Water Dragon Son. Sin embargo, esta joven vestida de blanco, de la civilización dragón humana, parecía relativamente tranquila. Primero miró a Infeng con sorpresa, y tras reflexionar un momento, preguntó con calma, «Dices que posees el poder divino Tianai, pero ninguno de nosotros lo ha sentido». Infeng sabía que decir eso definitivamente requeriría demostrar su valía. Sin embargo, el asunto de la gran autoridad hechizante sobre él era inconveniente de exponer por ahora, por lo que directamente agitó su mano, permitiendo que Piao Yao y Ling Che emergieran de su cuerpo. Normalmente, como asistentes de Infeng, los elfos de la calamidad estaban ocultos dentro de él y no eran vistos por otros. Pero si se separaran de Infeng y se transformaran en grupos de luz, podrían aparecer naturalmente ante otros jugadores. Además, la esencia de Piao Yao y Ling Che era un conglomerado de poder divino Tianai, simplemente dotado de almas por el dios antiguo de la calamidad. En esta situación, su surgimiento de Infeng inmediatamente asombró a todas las potencias circundantes. Así como Parulu podía reconocer al elfo del veneno de la muerte de un vistazo. ¿Cuál de las potencias en el campo no estaba íntimamente familiarizado con el poder divino de Tianai? Son los elfos de la calamidad. Dios mío, realmente son los elfos de la calamidad. Y parece que son las verdaderas formas de los elfos de la calamidad. La mayoría de ellos habían participado en el desafío de reencarnación / desafío de sublimación del dios antiguo de la calamidad, por lo que naturalmente habían visto a los elfos de la calamidad, y también tenían muy claro que lo que habían visto en ese momento eran solo los avatares de los elfos de la calamidad, no sus verdaderas formas. Pero ahora, al sentir el puro poder divino Tianai que emanaba de Piao Yao y Ling Che, todos se dieron cuenta de que esta Sombra 007, ante ellos era absolutamente un genuino heredero del poder divino Tianai. De lo contrario, sería imposible para los elfos de la calamidad seguirlo voluntariamente. Y Piao Yao y Ling Che naturalmente solo mostraron sus rostros antes de regresar al cuerpo de Infeng, ocultándose una vez más. Infeng miró al joven señor del templo, dragón de agua Son, ahora, has tomado tu decisión. La joven señora del templo, vestida de blanco, mostró un rastro de respeto en su rostro gélido,
inclinándose levemente a Xin Feng. Señor heredero, por sentido común, debería dejarle paso, pero también tengo una misión, así que, no puedo ceder. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Yin Feng aún no había reaccionado, pero las potencias circundantes del templo del dios del desastre no pudieron quedarse quietas de inmediato. Un gordito azul con dos cabezas se levantó de inmediato, con ambas expresiones de enojo. Canción del dragón de agua. No puedes, por razones personales, afectar el futuro de todo nuestro templo. El Señor Sombra posee el poder divino Tianai, y es justo que se convierta en nuestro Señor del templo. Otra forma de vida mecánica humanoide, construida enteramente de metal, también levantó la mano. Estoy de acuerdo, con Double Haded Blue Fatty, Señor del templo, debería ceder su puesto. En un instante, las otras potencias a su alrededor también comenzaron a clamar, todas poniéndose del lado de Yin Feng. Originalmente, cuando vieron a la joven señor del templo, Water Dragon Son, ciertamente no se atreverían a llamarla por su nombre. Pero ahora, Yin Feng había aparecido. Algunas potencias solo reconocerían a Yin Feng ahora, esa era la naturaleza humana. Y Yin Feng estaba un poco sorprendido por la elección del joven señor del templo, no esperaba que esta joven pareciera tener una historia. Pero esto no tenía nada que ver con Yin Feng. Él tampoco tenía intención de entrometerse, sino que levantó la mano, indicando a todos a su alrededor que dejaran de discutir. Miró al joven señor del templo con interés. Está bien, si ese es el caso, entonces simplemente pasaré por el proceso de desafío normal. Si el joven señor del templo decidiera ceder voluntariamente su posición, entonces Yin Feng no se convertiría directamente en el señor del templo. Primero necesitaría confirmar su posesión del poder divino Tianai, y luego tendría que pasar la evaluación del señor del templo. En la evaluación del señor del templo del dios del desastre, también había un sistema de puntos. Cada nuevo señor del templo tenía que pasar la evaluación de señor del templo. Si el señor del templo anterior se rendía voluntariamente, entonces el señor del templo sucesor necesitaba obtener más del 50% de los puntos que el señor del templo anterior obtuvo en su evaluación inicial para asumir el poder con éxito. Pero si el señor del templo anterior no se rendía voluntariamente, otras potencias que poseían el poder divino Tianai también podrían iniciar directamente un desafío. En ese momento, ambas partes participarían simultáneamente en la evaluación del señor del templo, y quien obtuviera la puntuación más alta se convertiría en el señor del templo. Para Yin Feng, naturalmente confiaba en derrotar al joven dragón de agua Son en la evaluación del señor del templo. Sin embargo, cuando las otras potencias del templo del dios del desastre oyeron esto, todos se alarmaron enormemente. Capítulo 1097. Evaluación del maestro del palacio. Nadie puede vencerme solo. Porque la evaluación del maestro del salón del templo del dios del desastre está orientada a la supervivencia. Las potencias del templo del dios del desastre, al participar en el desafío de la reencarnación, el desafío de la sublimación o el desafío de la autoridad menor, se han sometido a pruebas en términos de producción. Por ejemplo, Yin Feng. Su adquisición del poder divino Tianai no solo demostró su capacidad de producción extremadamente alta, sino que también demostró su capacidad de control de daños súper fuerte. Por lo tanto, en términos de producción, la evaluación del maestro del salón del templo del dios del desastre no hace ninguna exigencia. De lo contrario, la evaluación del maestro del salón del templo del dios del desastre exige una cosa: supervivencia. ¿Qué es lo más necesario para seguir creciendo en el juego God Forsaken? ¿Es de alto rendimiento y destruye todo instantáneamente? De nada. No importa qué tan alta sea la salida, si uno muere con un solo toque, es inútil y eventualmente conducirá al fracaso. Y en este momento, el estatus de Yin Feng como un supergenio de la civilización Ilan es una clase asesino. Todos los jugadores en Orderland actualmente especulan que Yin Feng confió en el clon de sombra del asesino para derrotar a las 5 columnas mundiales de la civilización Ilan, llevando así a la civilización Ilan a la sublimación. Su fuerza de ataque y sus métodos de salida están fuera de toda duda, alcanzando absolutamente un nivel que nadie más en la Tierra de la Orden podría lograr en ese rango. Pero, este es simplemente un método de ataque puro. Como es habitual, los métodos de supervivencia de las clases asesino siempre han sido relativamente deficientes. Siempre que uno pueda ver a través del sigilo de un asesino, matar a un asesino es definitivamente mucho más fácil que matar a un jugador de otra clase en el mismo nivel. Y ahora, la información que Yin Feng ha mostrado es simplemente la de un asesino de nivel 61 de clase sombra.
¿Acaso competirá por la supervivencia con un líder de nivel 100 que lleva más de 30 años en la Tierra de la Orden y 6 años como maestro del salón? ¿No es esto una broma? Señor heredero, absolutamente no. Las dos cabezas del gordito azul de dos cabezas mostraron expresiones de sorpresa. Cuando Water Dragon Sir asumió el cargo de maestro del salón, ya alcanzó el piso 42 en la evaluación de maestro del salón y obtuvo 426.000 puntos. Ahora la fuerza del señor dragón de agua es mayor que hace 6 años. Quizás pueda alcanzar el piso 43 o incluso el 44. Señor heredero, acaba de llegar a la Tierra de la Orden. Me temo que no podrá derrotar al señor dragón de agua en la evaluación del maestro del salón. El contenido de la evaluación del maestro del salón es desconocido para los forasteros del templo del dios del desastre. Entonces Infeng solo lo sabía por la memoria de Parulu. Sin embargo, el rango de Parulu no era alto, por lo que Infeng solo sabía que el contenido de la evaluación del maestro del salón estaba relacionado con la supervivencia. Es solo eso. Cuando se trata de competir por la supervivencia, ¿a quién le teme Infeng? Todo el mundo sabe que su daño es alto y su producción es explosiva. Pero nadie lo sabe. Sus capacidades de supervivencia y defensa son aún más desafiantes hasta un grado desesperante. Por lo tanto, Infeng no tenía miedo en absoluto. En ese momento, incluso la joven maestra del Salón Dragón de Agua Son se sorprendió un poco. Sus ojos claros miraron a Infeng, algo desconcertados. Señor heredero, ¿está seguro de que quiere desafiarme? Hay cosas que solo sabe el maestro del salón. Pero créeme, aún es demasiado pronto para ti. Solo quiero completar mi misión. Una vez completada, el puesto de maestro del salón será tuyo. Ese día no debería estar muy lejos, solo espera la próxima puerta del tiempo y el espacio. Al escuchar esto, ¿cómo podría Infeng no saber que esta joven quería obtener una oportunidad de ir al cielo supremo a través de la puerta del tiempo y el espacio? Sin embargo, hablando de eso, esta joven, Water Dragon Son, de la civilización dragón humana solo ha estado en la Tierra de la Orden por más de 30 años, y solo ha sido maestra del salón por 6 años. Sin embargo, su poder de combate actual puede ubicarse entre los 100 mejores en toda la Tierra de la Orden, a la par con Pabrana. De esto se puede ver. El talento y el potencial del joven maestro del salón superan ampliamente a la mayoría de las personas en la Tierra de la Orden, e incluso a la mayoría de las potencias de nivel maestro del salón. Esto hizo que Infeng se interesara un poco en ella. Por supuesto, no me interesa a ella como persona, pero interesado en su talento. Después de que termine la evaluación del maestro del salón, podré comprobar cuál es su talento, tal vez pueda adquirirlo. Infeng pensó esto. Por ahora, es de mala educación investigar casualmente el talento de otra persona, como ver casualmente a una chica expuesta. Aunque Infeng no había sido tan cortés antes. Pero por ahora, esta joven todavía puede ser considerada una de los suyos. Una vez que Infeng se convierta en maestro del salón, esta joven será automáticamente degradada a subdirectora del salón y se convertirá en su subordinada. Está bien mostrarle algo de respeto ahora. No hacen falta más palabras, empecemos directamente. Infeng levantó directamente la mano, interrumpiendo el discurso del joven dragón de agua Son. Las otras potencias a su alrededor estaban claramente muy insatisfechas con la joven, pero desde que Infeng había hablado, solo podían aceptarlo uno por uno con corazones ansiosos. Templo del Dios del Desastre, área central. Aquí, es un espacio esférico gigante, dividido en capa superior e inferior, con 9 esferas de energía elemental en las barreras transparentes en la parte superior e inferior. Infeng y el joven maestro del Salón Dragón de Agua Son llegaron a este espacio uno al lado del otro. Las otras potencias del Templo del Dios del Desastre siguieron detrás. Estas potencias variaban en tamaño, algunas como el gordito azul de 2 cabezas, de 2 metros de altura, lo que se considera relativamente normal, otras eran de raza enana, de menos de 1 metro de altura, y también había gigantes de más de 10 metros de altura. La mayoría poseía la pequeña autoridad del desastre y eran subdirectores del salón o emisarios divinos. Los demás eran seguidores de estas potencias, todos sumamente entusiasmados, pues presenciar la evaluación del templo del dios del desastre por parte del director del salón era en sí mismo una gran fortuna. Además, esta vez el gran heredero de la autoridad está participando en la evaluación. El templo del dios del desastre está a punto de levantarse. Esto es algo que nadie puede detener, pase lo que pase. Aunque ninguno de ellos creía que este señor heredero pudiera superar al maestro del salón original Water Dragon Son en términos de supervivencia, mientras la gran autoridad de este supergenio fuera el poder divino Tianai,
significaba que su templo definitivamente despegaría. Aún tiene que ser nuestro poder divino Tianai. ¿No es esto mejor que el heredero de la gran autoridad hechizante de la estrella azul, quien ascendió primero? Esto hizo que todas estas potencias del templo del dios del desastre se sintieran increíblemente orgullosas. En cuanto a Fire Beamo, el maestro adjunto del Salón de la Civilización Demonio que conoció a Infeng por primera vez, ahora estaba extremadamente agradecido de que cuando lo conoció, no lo regañó por manejar el problema de Parulu. De lo contrario, probablemente ya estaría acabado. Muy bien, veamos la fuerza de este gran heredero de la autoridad. Un asesino de clase, aunque con un daño extremadamente alto, ¿cuánto puede durar en una evaluación de defensa de supervivencia pura? Fire Beamo y las otras potencias del templo estaban ansiosas por intentarlo. Ninguno de ellos creía que Infeng pudiera ganar el desafío, pero todos querían aprovechar esta oportunidad para ver la fuerza de Infeng. Lo más importante es que creían que durante mucho tiempo protegerían a Infeng, por lo que comprender los límites de Infeng de antemano no fue un problema. En cuanto a Infeng, después de ingresar al lugar de evaluación con el joven maestro del salón, aprendió las reglas de evaluación basadas en las indicaciones del sistema. Esta evaluación del maestro del salón, ¿eso es todo? Infeng sonrió. Fue solo una simple prueba de supervivencia, sin nada especial. Con las cualidades actuales de Infeng, todos en la Tierra del Orden juntos probablemente no podrían vencer a Infeng solo. Capítulo 1098. Increíble resistencia elemental. Ni una cosquilla. Las reglas específicas para esta evaluación de maestro del templo son sencillas, sin complejidades ocultas. Una vez que comience la evaluación, tanto el retador como el actual maestro del templo serán sometidos simultáneamente a los ataques del poder divino Tianai dentro de la arena. Los dos grupos están ubicados en áreas diferentes, y dentro de cada área, hay 9 orbes de poder divino Tianai que lanzan ataques con una frecuencia fija. Por cada 10 segundos de resistir los ataques, se puede avanzar al siguiente nivel de desafío. Al alcanzarlo, el daño y la frecuencia de los ataques del poder divino Tianai se duplicarán. Defenderse con éxito de los ataques en cada capa otorga 10.000 puntos. Quien pueda resistir más tiempo los ataques acumulará más puntos. Por lo tanto, la clave está en quien puede sobrevivir más tiempo en medio de oleadas de ataques cada vez más fuertes. Cada 10 segundos, el daño y la frecuencia del ataque se duplicarán, acumulándose hasta un daño total de 4 veces. Infeng hizo un cálculo rápido. Esto significa que cada 100 segundos, la intensidad del ataque al que se enfrenta el retador aumentará en 262.144 veces. Anteriormente, la joven maestra del templo, Water Dragon Son, alcanzó la capa 42 durante su evaluación de maestra del templo, obteniendo 426.000 puntos. Infeng calculó. Si el daño total de la primera capa, o los primeros 10 segundos, se considera una unidad de daño, entonces Water Dragon Son soportó un total de más de 22 niveles, casi 23 niveles, de daño de unidad. Actualmente, Infeng aún no conoce el daño base de la primera capa. Pero este nivel de daño, para Infeng, puede absorberlo completamente con facilidad y sin ninguna presión. El espacio esférico se divide en mitades superior e inferior. Los espectadores están sentados fuera del espacio. En la arena, la joven Son del dragón de agua, ubicada en la mitad superior, viste túnicas blancas y una espada larga cuelga de su esbelta cintura. Su expresión es fría y muy seria. Ella flota en el aire con las piernas juntas y varios efectos de energía elemental de hielo y viento giran alrededor de su cuerpo. Empecemos. Ella miró a Infeng en la mitad inferior. Infeng asintió y seleccionó iniciar desafío en el panel del sistema emergente. El momento en que comenzó el desafío. Infeng vio los 9 orbes de poder divino Tianai en el borde de su arena de media esfera inferior lanzar instantáneamente ataques hacia él. 9 energías elementales diferentes se transformaron en flechas afiladas, siguiendo y disparando hacia Infeng, mientras varias energías elementales violentas estallaron y se extendieron por toda la arena. Esto también significa que en este desafío, los jugadores reciben daño de un solo objetivo y daño de área de efecto. Y entre el daño a un solo objetivo, hay 2 tipos, esquivable e inesquivable. Los primeros son ataques de dirección fija, mientras que los segundos son ataques de objetivo fijo. Para Infeng, participar en este tipo de desafío tiene una ventaja natural. Porque actualmente es inmune pasivamente al daño de fuego y al daño elemental de sangre, casi inmune al daño elemental de veneno, y el efecto del
casco de 9 caras de Utos, recompensado por el dios antiguo de la calamidad ahora puede tener efecto. In Feng puede elegir un tipo de daño elemental para obtener inmunidad adicional. Además, puede activar el rasgo divino, cuerpo elemental de 9 caras, para volverse inmune a los 9 tipos de daño elemental. Usar los efectos súper fuertes otorgados por el dios antiguo de la calamidad para desafiar por el puesto de maestro del templo del dios del desastre, eso parece perfectamente razonable, ¿no? Cuando comenzó el desafío, tanto In Feng como Water Dragon Son flotaron en el centro de la arena, inmóviles. Mientras el poder divino Tianai circundante avanzaba hacia ellos, las barras de salud sobre sus cabezas permanecieron completamente sin cambios. Sin embargo, la diferencia fue que la cabeza de Water Dragon Son mostró números de daño, -0 minutos, -0 minutos, lo que significa que su resistencia elemental y reducción de daño eran relativamente altas. Pero sobre la cabeza de In Feng, aparecieron innumerables, evasión, evasión, inmune, inmune. Aunque el resultado tampoco fue pérdida de salud. A juicio del sistema, el desempeño de In Feng ya era superior al de Water Dragon Son. Entonces, solo un segundo después de que comenzara el desafío, todo el espacio esférico comenzó a girar, y la mitad inferior del espacio donde originalmente se encontraba In Feng giró lentamente hacia la mitad superior. Originalmente, Water Dragon Son, como maestro del templo, estaba en la posición superior. Ahora, In Feng estaba en la posición superior. Este es un pequeño huevo de Pascua en el desafío del maestro del templo del dios del desastre. Quien obtenga una ventaja temporal verá su mitad de la arena rotar hacia la cima. Sin embargo, en la situación actual, ni Water Dragon Son ni los poderosos expertos circundantes del templo del dios del desastre que observaban la batalla estaban demasiado sorprendidos. Después de todo, es perfectamente normal que un heredero de la gran autoridad asesina posea algunos métodos de evasión. Pero la parte de inmune fue un poco desconcertante. ¿Activó directamente un efecto de invencibilidad contra ciertos tipos de daño? No lo sé, pero algunos son inmunes y otros no. Es demasiado extraño. Al principio pensé que se trataba de inmunidad elemental específica, pero lo observé y parece que todo tipo de daño es en gran medida inmune. Como se esperaba de nuestro heredero del poder divino Tianai, es formidable. Esto no es nada. En esta evaluación del maestro del templo, cada 10 capas, los ataques del poder divino Tianai tendrán efectos especiales. Así es, en la capa 10, puede ignorar los escudos, en la capa 20, está garantizado que impactará, en la capa 30, puede ignorar los efectos de invencibilidad, y en la capa 40, incluso puede ignorar el límite de daño. Capa 40, nuestro heredero es de nivel demasiado bajo, probablemente no podrá alcanzar la capa 40. No todo el mundo tenía prisa. Water Dragon Son tampoco tenía prisa. Aunque estaba temporalmente abajo, sabía que a medida que los ataques del poder divino de Tianai se intensificaran, In Feng pronto no podría resistir. Después de todo, el sigilo de un asesino es casi inútil en este tipo de situaciones. En la primera capa, cada orbe de poder divino Tianai lanza 100 ataques por segundo, con un daño base de solo 1.000.000 por ataque. Entonces, el daño total de la primera capa es solo 9.000 millones. Esto ni siquiera puede rascarme la piel. Pero esta es solo la primera capa. Es importante saber que cada 10 segundos en la siguiente capa, la frecuencia y el daño base de los ataques del poder divino de Tianai se duplicarán. Y cada vez que los orbes de poder divino de Tianai lanzan un ataque, el método de ataque es aleatorio, incluidos ataques de área grande, ataques de un solo objetivo bloqueados y ataques de un solo objetivo desbloqueados. Con cada capa subsiguiente, la velocidad del proyectil de los ataques del poder divino de Tianai también se duplicará, lo que hará que sea casi imposible para los jugadores esquivar incluso los ataques de un solo objetivo desbloqueados más adelante. Con esta pequeña cantidad de daño al principio, In Feng realmente no recibiría ni un poco de daño incluso si se quedara quieto. Vale la pena señalar que la resistencia elemental más baja de In Feng actualmente alcanza los 3.089 mil millones. La reducción de daño elemental que proporciona, combinada con la reducción de daño adicional extremadamente alta de In Feng, puede reducir el daño elemental que recibe a una 39,98 billonésima parte del daño base. En otras palabras, para un ataque dirigido a In Feng, incluso si se supone que impacta, se requerirían casi 40 billones de daños base para causarle un punto de daño. Y esta es su resistencia elemental más baja. Para el daño elemental oscuro, se reduce a una 229,91 billonésima parte del daño base. Para daño elemental de veneno,
se reduce a una 46.383 billonésima. Todo esto, además del evolucionado Aning Sihu y el cuerpo bebedor de veneno de Infeng, también se debe al elixir especial que tomó con la princesa Siluowa de la tribu Wangsa durante su tiempo en la civilización Youlan. Mientras la princesa Siluowa esté viva, Infeng puede obtener una reducción de daño elemental de veneno y sangre del 99%, un efecto que simplemente desafía al cielo en este tipo de desafío. Ante tal superioridad numérica, los meros 9.000 millones de daños totales de esta primera capa ni siquiera cuentan como una cosquilla. Capítulo 1099. Una vez debajo de mí, siempre debajo de mí. Y lo que es más. ¿Cuántos métodos de inmunidad y evasión de daños tiene todavía Infeng? Solo el talento de nivel primordial, media verdad, aportado por la gran autoridad hechizante hace que Infeng sea inmune al 90% del daño. Debido a esto, además de la inmunidad al elemento fuego proporcionada por Grey Chicken, la inmunidad al elemento sangre del beneficio Reincarnation Challenge del dios antiguo de fuente de sangre y la inmunidad al elemento trueno del Ninefacet Helmit, Infeng también es inmune al 90% de los otros 7 daños elementales. En cuanto a la tasa de evasión ordinaria, Infeng no se ha centrado mucho en ella recientemente, pero con el aumento en los niveles de habilidad, la tasa de golpe básica de los enemigos que lo atacan es solo de 1 en 14.761. Además, Infeng también tiene 168 veces evasión absoluta proporcionada por 100 capas de velo de las sombras. Del segundo 10 al 20, el ataque de energía Calamity causó un daño total de 36.000 millones. Del segundo 20 al 30, el daño total aumentó a 144.000 millones. Entonces fue 576.000 millones, 2.304 billones, 9.216 billones. Este fue el daño total causado por las 9 esferas de energía de la calamidad en 10 segundos. En realidad, un solo daño fue completamente insignificante para Infeng. Fue como ser acariciado por una brisa primaveral cuando uno es una persona común y corriente, sin tener ningún efecto. Continuó hasta el segundo 100, que fue la 10ª capa de la prueba. Durante estos 10 segundos, Infeng y Water Dragon sufrieron colectivamente casi 2,36 cuatrillones en daños totales. Parece mucho, pero en realidad la mayor parte se debió a la frecuencia de los ataques. En este punto, el daño básico único del ataque de energía de calamidad en realidad era solo de 512 millones. Uno debe saber que el individuo más fuerte durante el desafío de reencarnación de la civilización de la Estrella Azul, ya estás muerto, podría causar hasta 888.000 millones de daños con un solo golpe. Está claro que este daño básico único de poco más de 500 millones no es muy alto. El verdadero terror de esta prueba radica en el hecho de que las 9 esferas de energía de calamidad lanzarían en este punto 51.200 ataques por segundo, un total de 460.800 ataques. El daño básico infligido por segundo fue de casi 2,36 cuatrillones. Este nivel de daño superó por completo a Beidou G, y estos escasos cientos de millones de daño básico fueron simplemente incapaces de romper la sólida defensa de Infeng. No fue hasta el 100º segundo que el ataque de la energía de la calamidad finalmente cambió, ignorando todos los escudos. Sin embargo, tanto para Infeng como para Water Dragon Son, este efecto tuvo poco impacto. La resistencia elemental de Water Dragon Son tampoco era baja y hasta ahora, no había sufrido ni un mínimo de daño. Pero pase lo que pase, Infeng todavía estaba por encima de ella. Porque Infeng era inmune y evadía mucho más daño. ¿Puede resistir perfectamente los ataques de la 10ª capa? La dragón de agua Son vio que la barra de salud de Infeng ni siquiera se había movido, lo que la sorprendió un poco. Un atisbo de curiosidad se dibujó en sus ojos fríos. Aunque es inmune y evade la mayoría de los ataques, 500 millones de daño único no pueden romper su defensa sólida. Parece que los atributos defensivos de Heredero son mucho mayores de lo que imaginaba. En ese momento, Water Dragon Son pensó en el primer lugar en el desafío de reencarnación del dios antiguo de la calamidad que había sido obtenido. El desafío de reencarnación del dios antiguo de la calamidad es un desafío de supervivencia. No hace mucho, alguien se llevó el primer puesto repentinamente. Tras diversos análisis desde múltiples perspectivas, la Tierra de la Orden e incluso el Cielo Supremo creyeron unánimemente que fue un supergenio de la civilización de la Estrella Azul quien se alzó con el primer puesto. Cualquier jugador que haya experimentado ese desafío de reencarnación sabría lo que significa obtener el primer lugar en ese desafío. Significa que la capacidad de supervivencia está completamente maximizada. Por lo tanto,
Water Dragon Son naturalmente comparó al heredero frente a ella con el legendario supergenio de la civilización de la Estrella Azul. Esa persona de Blue Star pudo obtener el primer lugar en el desafío de reencarnación del dios antiguo de la calamidad. Si este heredero se convirtiera en su enemigo, podría ser un poco peligroso. Si esa persona de la Estrella Azul es el escudo más fuerte, ¿es nuestro heredero la lanza más fuerte? Water Dragon Son no pudo evitar pensar de esta manera. Sin embargo, lo que ella no sabía era: el escudo más fuerte y la lanza más fuerte, ambos eran de Infeng solo. Lo que ella sabía aún menos era que, incluso si Infeng intentara suicidarse ahora, sufriría dolores de cabeza durante medio año. Infeng abrió casualmente su panel de atributos y efectos. La deslumbrante variedad de atributos de supervivencia era suficiente para hacer que a cualquiera le hormigueara el cuero cabelludo. ¿Cómo diablos matas esto? El propio Infeng no querría enfrentarse a un oponente como él. La 11ª capa, la 12ª capa, la 13ª capa. El tiempo pasó rápido. Los ataques de energía que la metí en el campo se volvieron cada vez más violentos. En el segundo 200, la frecuencia de ataque de cada esfera de energía de calamidad ya era de 52,4288 millones de veces por segundo, y el daño básico de un solo ataque era de 524.288.000 millones. En este punto, el daño único casi alcanzaba el nivel del golpe de máxima potencia de Beidou G. El ataque de cada esfera de energía de calamidad era equivalente a 50 millones de golpes de Beidou G al mismo tiempo, y había 9 esferas de energía de calamidad en total. ¿Ser atacado por 450 millones de Beidou G simultáneamente? Aún no tengo ninguna sensación. Infeng sonrió. 500.000 millones de daños básicos, al golpearlo, aún no pudieron romper su defensa sólida. De ninguna manera. Después de todo, Infeng ahora tiene más del 200% de defensa sólida, lo que significa que su resistencia elemental básica se ha duplicado, además de varias reducciones de daño que desafían al cielo, que están completamente más allá de la imaginación de los jugadores comunes. Entonces, cuando el desafío llegó a los 200 segundos, tanto Water Dragon Son como los fuertes individuos del templo del dios del desastre que los rodeaban abrieron los ojos, algo con incredulidad. Una cosa era que el heredero evadiera todos los ataques. Pero los ataques extremadamente ocasionales que no fueron evadidos todavía mostraban menos 0 como el número de daño. No, los ataques actuales ya tienen más de 500.000 millones de daños básicos, ¿verdad? Y no puede romper su defensa sólida. Como se esperaba de nuestro heredero. Demasiado fuerte. Incluso Canción del Dragón de Agua recibe cientos de puntos de daño cada vez, aunque se recupera al instante. Pero en comparación, parece que no puede compararse con la resistencia del heredero. Originalmente pensé que Water Dragon Son volvería rápidamente a la cima, pero ahora parece que una vez que esté por debajo del heredero, siempre estará por debajo de él. No, amigo, ¿podrías no hablar tan ambiguamente? ¡Qué asco! ¿Pensaste que era asqueroso y me culpas por ello? Incluso Water Dragon Son ya estaba en shock. Los ataques en la capa 20 de la evaluación tuvieron más de 500.000 millones de daños básicos cada vez. Aunque todavía estaba en plena salud, es cierto que había perdido algo de sangre. Cada ataque le infligía entre 10 y 200 puntos de daño. Esto se debía a que sus 9 resistencias elementales no eran todas iguales. Su resistencia al hielo y al viento era muy alta gracias a la autoridad menor, pero no hasta el punto de no recibir daño alguno. Probablemente sea porque no he acumulado resistencia al daño. De esta manera se consoló la Canción del Dragón de Agua. De hecho, su equipamiento no acumulaba el atributo resistencia al daño, por lo que incluso unas pocas decenas de puntos de daño afectarían su salud. Pero esto no importaba. Porque ella también poseía una habilidad. Una vez que recibía daño, se activaba un porcentaje de curación, y este valor era del 13%. Por lo tanto, mientras mantuviera su límite de daño por debajo del 13%, era equivalente a ser completamente invencible. Porque el daño no superaría el 13%, y una vez dañado, recuperaría el 13% de su salud máxima. Esta era la habilidad de supervivencia que desafiaba el cielo de Water Dragon Son. Para ella, el verdadero desafío sería después de la capa 40, cuando los ataques de energía de calamidad podrían ignorar el límite de daño. Sigue adelante. Water Dragon Son permaneció tranquila. Después de todo, sentía que no importaba cuán duro fuera Infeng como asesino, no sería capaz de resistir más allá de la capa 30. Pero a medida que el tiempo se acercaba gradualmente al segundo 300,
La expresión de Water Dragon Son gradualmente perdió el control, hasta que comenzó a dudar de la vida misma. Capítulo 1100. ¿Ignorar la invencibilidad? Esta no es una invencibilidad común. Cuando el desafío del Señor del Templo llegó a su piso 20, los ataques de los orbes de energía de desastre ignoraron por completo la evasión y estaban garantizados para impactar. En la percepción de todos los jugadores presentes, esto sería un gran golpe para Infeng. Después de todo, la mayor parte del daño que recibió Infeng fue evadido. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. Porque desde el piso 20 en adelante, si bien el número de instancias de evasión en el daño que Infeng recibió disminuyó significativamente, aún, en medio de la gran cantidad de ataques, Infeng aún pudo evadir por completo la mayor parte del daño. Parece que los ataques de desastre en el piso 20 solo pueden ignorar la evasión normal, pero no la evasión absoluta. Infeng comprendió rápidamente este punto. Y el atributo, tasa de evasión absoluta, incluso en la Tierra de la Orden, es un atributo de primer nivel extremadamente raro. No es que otros no lo hubieran visto, pero realmente no habían visto a un jugador con evasión absoluta venir a desafiar al Señor del Templo del Dios del Desastre. Así, innumerables notificaciones de evasión continuaron flotando sobre la cabeza de Infeng, dejando a todos a su alrededor sin palabras. Lo que les hizo sentir aún más increíblemente escandalosos fue esto. Los ataques de energía desastre ya habían llegado al piso 30, lo que fue 300 segundos, y los números de daño extremadamente raros que aparecieron sobre la cabeza de Infeng todavía eran 0. Esto fue lo más aterrador para todas las potencias del Templo del Dios del Desastre que estaban viendo el desafío. Porque en la marca de 300 segundos, el daño base único del ataque de energía de desastre ya había alcanzado los 5.3687 cuatrillones. Con un daño de un solo golpe tan aterrador, incluso Water Dragon Son ya estaba recibiendo entre 20.000 y 200.000 daños por golpe. Este daño ya era extremadamente aterrador para los jugadores comunes, y era lo mismo para las potencias del Templo del Dios del Desastre que observaban, porque la frecuencia de ataque de cada orbe de energía del desastre ahora alcanzaba 53.687 mil millones de veces por segundo. Si el piso 20 fuera equivalente a ser atacado simultáneamente por 450 millones de Big Deep Bros. Luego, en el piso 30, el daño total recibido por segundo fue 1.000.000 de veces mayor, equivalente a ser atacado simultáneamente por más de 4 cuatrillones de Big Deep Bros por segundo. Con una frecuencia de daño tan aterradora, incluso recibir 200.000 daños por golpe resultaría en un daño total inimaginablemente astronómico. Si se tratara de las otras potencias del Templo del Dios del Desastre, básicamente ya habrían sido arrojadas a los tamices. Esta es también la razón por la que normalmente nadie se molesta en competir por el puesto de Señor del Templo. En circunstancias normales, siempre es después de que el Señor del Templo anterior va al cielo supremo, o el Señor del Templo anterior muere, que alguien toma el control. Solo Water Dragon Son, confiando en su límite de daño y en su curación al recibir daño, permaneció de pie ante una avalancha de ataques tan aterradora, sin que su barra de salud siquiera disminuyera. Hay que decir que el poder de combate de Water Dragon Son ya era extremadamente anormal. Extinguió por completo cualquier pensamiento de desafío por parte de las potencias del Templo del Dios del Desastre. Pero, ahora, ante ellos apareció un Infeng aún más anormal. Dios mío. ¿Cuánta resistencia elemental tiene nuestro heredero adulto? No puede ser solo resistencia elemental, debe haber también una reducción de daño adicional aterradora. 5 cuatrillones de daño base, ¿y aún no puede atravesar su defensa? ¿Es esto siquiera razonable? No es de extrañar que el heredero adulto tuviera tanta confianza en sí mismo. Es estable, es estable. Aunque el heredero adulto pierda este desafío, bastará para demostrar lo aterradora que es su capacidad de supervivencia. Definitivamente no es comparable a un asesino común de nivel 60. ¿Un asesino común y corriente de nivel 60? Hermano, menosprecias demasiado a los asesinos comunes y corrientes. ¿Por qué no subes a echar un vistazo? Probablemente te matarían al instante. Jajaja, si lo pones así, realmente no puedo soportar los ataques actuales. Las potencias del Templo del Dios del Desastre exclamaron, elogiaron y se sintieron satisfechas. Con un gran heredero de autoridad presidiendo el templo, ¿cuál era su mayor temor? Por supuesto, era el heredero muriendo de repente. Pero ahora parece que hacer que su heredero muera de repente es más difícil que matarlos a ellos, estas potencias de nivel 100, por lo que naturalmente dejan de lado la mayoría de sus preocupaciones. Sin embargo,
todavía no creían que Infeng pudiera ganar contra Water Dragon Son en el desafío. Después de todo, el daño subsiguiente se volvería cada vez más aterrador, creciendo exponencialmente, y después del piso 30, los ataques de energía de desastre ignorarían los efectos de invencibilidad. En su opinión, la inmunidad de Infeng provenía de algún tipo de efecto de invencibilidad. Incluso si aún pudiera realizar evasión absoluta, a una frecuencia de billones de ataques por segundo, esa pequeña probabilidad de evasión no sería suficiente. El método de inmunidad del adulto heredero es realmente muy fuerte. Pero los ataques de energía desastre ignoran la invencibilidad. ¿Cómo responderás? Todos contuvieron la respiración, sin querer siquiera parpadear, mirando fijamente a Infeng en la arena. En cuanto a Infeng, todavía no sentía ninguna presión. Porque calculó que la intensidad de ataque actual, si se le eliminara su resistencia elemental y la reducción de daño, sería capaz de causarle decenas de puntos de daño. Pero, Infeng ahora poseía casi 20.000 atributos de resistencia al daño. En otras palabras, cualquier daño menor a 20.000 no tendría efecto en Infeng, lo que equivalía a no poder atravesar su defensa. Ignora escudos, golpe garantizado, ignora invencibilidad. Infeng miró los efectos actuales de los ataques de energía desastre y no le importó. Ignorar la invencibilidad sonaba fuerte, pero en realidad, solo limitaba la efectividad de la hoja raspadora de huesos, de Infeng y métodos de invencibilidad similares. Su verdadera confianza para sobrevivir ahora era la media verdad. Este talento de nivel primordial podía hacer que el 90% del daño y los efectos negativos que recibía Infeng se juzgaran como falsos, lo que no era lo mismo que invencibilidad en el sentido general. Como no pertenecía a un efecto de invencibilidad, naturalmente no sería ignorado por los ataques de energía de desastre. En otras palabras, el efecto de invencibilidad ignorado después del piso 30 fue básicamente inútil para Infeng. Entonces, piso 31, piso 32, piso 33. Los ataques y la frecuencia de los ataques continuaron aumentando exponencialmente. En medio de esta tormenta interminable, relámpagos, veneno extremo, explosiones de sangre, viento, fuego, luz, oscuridad, barrieron constantemente hacia Infeng. Infeng se mantuvo firme como una montaña, sin moverse ni un centímetro. Hasta el piso 40, la magnitud del daño de los 9 orbes de energía de desastre ya era inimaginable. El daño desatado en 10 segundos podría destruir 2 o 3 planetas de nivel estrella azul. Water Dragon Son, por supuesto, lo estaba soportando con su límite de daño, completamente sumergida en la tormenta, su figura imposible de discernir. Lo mismo le ocurrió a Infeng. Las potencias circundantes del templo del dios del desastre miraron atentamente, pero no pudieron ver los números de daño ni las notificaciones de inmunidad sobre la cabeza de Infeng. Pero cuando vieron que evasión e inmunidad todavía flotaban sobre la cabeza de Infeng, todos comenzaron a dudar de su comprensión de la realidad. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.